El culto cristiano necesitaba que el templo diese cabida a todos los actos de su liturgia y asiento a sus fieles. Estos requisitos exigían un templo grande y cerrado, eligiendo como modelo un edificio civil, la Basílica Ulpía, con 5 naves y 2 cabeceras absidiales al que se añadiría una nave transversal y un arco de triunfo que ponían el edificio bajo el signo de la cruz. En el año 326, Constantino ordenó la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, en el lugar donde el apóstol sufrió martirio y fue enterrado, edificándose en una parte de la superficie que ocupaba el circo de Nerón. La basílica se convirtió en uno de los modelos basilicales más imitados. Sabemos cómo era gracias a diversos dibujos y pinturas, ya que será transformada por Bramante a partir de 1506. La iglesia tenía 5 naves, alcanzando la central casi 20 metros de anchura y unos 100 de largo, abriéndose en ella ventanas que permitían una tenue iluminación. La separación entre esta nave y las laterales se hacía por columnas con arquitraves, mientras que las naves laterales se separaban por arquerías. El amplio transepto tenía la misma altura que la nave central, sobresaliendo por los lados de las naves laterales. En este transepto se encontraba la tumba de San Pedro, bajo un baldaquino, y frente a ella se abría un ábside en el que se situaban el obispo y los presbíteros en las ceremonias religiosas. La cubierta de la iglesia era una sencilla techumbre de madera. Ante la basílica se encontraba un amplio atrio porticado que servía de transición entre el exterior y el interior de la iglesia. Desde este pórtico se accedía al templo a través de 5 puertas abiertas a la nave central y las laterales. En el centro del atrio se hallaba una pila de agua cubierta con un baldaquino. Una amplia escalinata permitía el acceso al atrio, con una galería y una elevada torre en la zona derecha y otra torre de base cuadrada en la izquierda. Cuando Julio II accedió al trono pontificio en 1503, emprendió un ambicioso plan artístico. Desechando la envejecida basílica levantada por Constantino en el siglo IV, pretendió sustituirla por un nuevo templo bajo cuya cúpula se colocaría el majestuoso sepulcro que encargaría a Miguel Ángel. Bramante fue elegido para realizar el primer diseño. Impuso un esquema central, con una planta de amplia cruz griega, abovedados de sus 4 brazos con cañones, cerrándose cada uno de los tramos con ábsides semicirculares. En el crucero se alzaría una gran cúpula de 40 metros de diámetro, compensada por 4 pequeñas cúpulas y torres en las esquinas, al modo bizantino. Muerto Bramante en 1514, será Rafael el encargado de la construcción. Intentó acomodarla a la cruz latina, por lo que el templo se ampliaría hacia los pies con un cuerpo de 3 naves y 2 de capillas, ubicándose en la zona de los pies un amplio nartes dodecástilo. Los 3 ábsides se dotarían de deambulatorios. El fallecimiento de Rafael en 1520 motivó que su proyecto no se pusiera en marcha, quedando solo el grabado de la planta realizado por Serlio. Antonio da Sangallo el joven será el nuevo arquitecto que lleve el proyecto adelante. Mantuvo muchos de los elementos de Bramante, pero su proyecto no responde a la planta central, ya que antepone a la cruz griega un cuerpo entre altas torres que recuerda a las catedrales románicas de la región alemana de Renania. La construcción definitiva se debe a Miguel Ángel, nombrado sucesor de Sangallo a su muerte en 1546. Retoma el plan de Bramante de planta centralizada, pero con una sola entrada. En el centro se levantaría una majestuosa cúpula sostenida por robustos pilares ochavados y equilibrada por otras 4 cúpulas menores en los lados. En los 3 impresionantes ábsides dispuso pilastras de orden gigante. La cúpula, con 42 metros de diámetro y sobre un espectacular tambor, se eleva por encima de las colinas de la urbe, quedando como punto de referencia para la cristiandad. La grandiosa cúpula sería concluida por Giacomo della Porta, con un perfil más agudo que el planteado inicialmente por Miguel. Tras los diseños de Bramante, Rafael y Antonio da Sangallo, será Miguel Ángel el encargado de llevar a buen puerto la construcción de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Pero la fábrica del Vaticano aún no había concluido en el siglo XVII, convocándose en 1607 un concurso para su finalización. Maderno será el elegido, viéndose obligado a retomar el esquema basilical. Con el máximo respeto a la obra de Buonarroti, añadió la nave longitudinal, tratándola como un recorrido introductor a la estructura centralizada y al gran vano de la cúpula. La prolongación de la nave alejaba la cúpula miguelangelesca, por lo que Maderno levantó una fachada de desarrollo horizontal, manteniendo la baja altura para poder contemplar la cúpula,
Incluso diseñó 2 campanarios en los laterales que la enmarcaran para destacar su grandiosidad, diseño que no se llevó a cabo. La adopción del orden gigante en las columnas dice de la cautela del modo de operar de Maderno, que se esfuerza por reavivar los ritmos y activar la plasticidad de la cúpula. Alejandro VII abordó la configuración de la plaza frontera a la basílica, eligiendo en 1656 a Bernini como arquitecto encargado del proyecto. Bernini planteó en un primer momento una plaza trapezoidal, rodeada de una fachada de 2 plantas. Criticada esta traza, el artista se inclinó por otra circular porticada para decidirse finalmente por la solución definitiva. Una plaza ovalada de 340 metros por 240 metros, delimitada por un pórtico arquitrabado con cuádruple alineamiento de columnas toscanas, cuyo eje transversal se señala por el obelisco central y las fuentes laterales. La plaza queda conectada a la basílica por 2 alas oblicuas divergentes. Bernini incluso llegó a proyectar un tercer brazo porticado de la columnata que debería cerrar el óvalo, completando el perímetro elíptico de la plaza.